Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad los quiero invitar a recorrer la Epístola a los Gálatas, una carta hermosa que encontramos en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo, quien en ella defiende de una manera extraordinaria y con una firmeza espectacular el Evangelio de Jesucristo. Esto Pablo lo veía necesario porque las iglesias de Galacia eran atacadas por una doctrina errónea predicada por los judaizantes. Pero para no hacerlo más extenso, vamos a dar comienzo a la lectura de los primeros versículos e ir viendo quiénes son cada uno de los actores de ese momento y cuáles son los temas y el trasfondo que motiva esta carta. Para ello vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, versículo 1, que dice así: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. De este primer versículo podemos destacar dos cosas. Primero, que está claramente identificado el autor, y este es Pablo. Y otra, que Pablo manifiesta su autoridad dentro de la iglesia del Señor Jesús, ¿no? Se manifiesta como apóstol de Jesucristo y hace una distinción, que no era ni por hombres ni de hombres, sino que era por medio del mismo Señor Jesucristo. Esto Pablo lo realiza porque uno de los temas que era que ellos eran atacados por una doctrina errónea que era predicada por los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos que habían aceptado al Señor Jesús, pero que además obligaban a todos aquellos que lo aceptaban a Jesús como Salvador a practicar la ley mosaica, especialmente a los gentiles. Y no solo con esto, sino que además habían denigrado la posición de Pablo como predicador, justamente para poder menoscabar el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, que por eso Pablo hace esta aclaración apenas empieza la carta, ¿no? Que él es Pablo y que es apóstol de Jesucristo. Si seguimos leyendo en el versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Acá vemos los destinatarios, ¿no? A las iglesias de Galacia. Acá tenemos dos teorías. En ese momento había dos Galacias. Una era una Galacia geográfica y otra una Galacia política. Las mismas estaban en Asia Menor, pero las Galacia geográfica se ubicaba al norte y la Galacia política, que fue instituida por Roma como una provincia, se encontraba al sur. Depende a quién haya sido dirigida la carta, puede llegar a variar la fecha en la que esta fue escrita, en un par de años. Si fue dirigida a las iglesias del sur de Galacia, lo que vendría a ser la Galacia política, que Pablo la visitó en su primer viaje misionero, estaríamos hablando que la carta fue escrita alrededor del 49 o 50 después de Cristo, un poco antes del concilio de Jerusalén, que podemos leerlo en lo que es Hechos capítulo 15. Y si fue escrita hacia las iglesias del norte de Galacia, esta sería la Galacia geográfica, ya la fecha se extiende alrededor del 55 después de Cristo. Esto no está exactamente definido, pero la mayoría de los comentaristas se inclinan por la primera opción, que son las iglesias del sur de Galacia. Más allá de si es Galacia del norte o Galacia del sur, es claro que estas iglesias se encontraban en un problema, ¿no? Que era el ataque de esta falsa doctrina. Y es lo que amerita la carta de Pablo. Y ahora vamos a leer del versículo 3 al versículo 5, que dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos tres versículos Pablo
culmina su pequeña presentación con un resumen, podemos decir, de lo que es la obra de Cristo y el plan de Dios para nosotros, ¿no? Y se menciona una palabra que lo vamos a encontrar varias veces, o una familia esta palabra, que es la de librarnos, la de darnos libertad por medio de Cristo. Este es uno de los temas centrales de esta carta, que lo podemos ver en el versículo del capítulo 5:1. Podemos tomar este versículo inclusive como uno de los clave, que dice: "Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud". Esto es lo que Pablo empieza este tema, ¿no? Empieza este tema de defender el Evangelio de Cristo, el Evangelio por la gracia, y de que no es necesario otra cosa que creer en el Señor Jesucristo. Es importante que podamos tener estas 4 características siempre presentes al leer esta carta. La primera de ellas es que el autor es Pablo, que Pablo se veía atacado por este grupo de judaizantes, no solo el evangelio que él predicaba, sino su condición como apóstol, que las iglesias de Galacia estaban en una situación complicada, porque estaban siendo engañadas por los judaizantes, y que sobre todo el tema más importante de la carta es la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que nos da Cristo a través de su obra, y que ella es solamente necesaria para que nosotros podamos ser libres, ser salvos. Ahora, ¿qué es lo práctico de estos primeros 6 versículos que les quiero dejar? ¿Y qué es lo que me impactó? Cómo ante la adversidad que tiene el creyente, cada día, ¿no es cierto?, se encuentra con obstáculos, y muchos de ellos pueden ir en contra de lo que creemos. Pablo no se queda quieto, sino que enfrenta esto afirmándose en sus convicciones, ¿no es cierto?, afirmando en lo que el Señor Jesús le regaló, afirmando lo que el Señor Jesús le dijo, afirmándose en la obra del Señor Jesús. Por eso en esta primera parte de este estudio quiero que te lleves este pequeño consejo o este pequeño desafío, ¿no? Que podamos afirmarnos en la libertad que nos da Cristo, que podamos afirmarnos del Evangelio que nos da de Cristo, para poder cada día afrontar las adversidades que tenemos. En los siguientes estudios vamos a seguir viendo el resto de los capítulos y cómo Pablo demuestra de una manera sublime, podemos decir, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, y cómo mediante este Evangelio las iglesias de Galacia en esa época, así como ahora nosotros, somos libres. Un abrazo grande, muchas bendiciones, y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.